siempre los intereses del pueblo ecuatoriano, tenemos que hablar con la verdad. Esta ley significa más de lo mismo, con los mismos y para lo mismo. El modelo económico del correato y de la década fracasada no ha cambiado, y hay que decirlo con toda claridad. Más impuestos, más deuda, más gasto. Ese es el modelo que se mantiene. Y decía con los mismos, ya sabemos, los magos que manejan la economía del país, los que han sido responsables del fracaso y que ahora pretenden con la misma fórmula, con la misma medicina, con los mismos especialistas, sacar de la crisis al enfermo. Que el Ecuador vive una crisis, yo creo que no es una novedad. Lo ha dicho y lo ha reconocido el presidente de la República. Nos habló de que la economía está al borde de la insostenibilidad. Son las palabras del presidente. Se supone que hay que creerle. Es el primer administrador de la cosa pública. Cuando hay una crisis económica, significa que la economía está estancada. Significa que los mecanismos que se están utilizando en la economía no están funcionando y dando los resultados esperados. Entonces viene la reactivación, que significa cambio de rumbo, señores. Cambio de rumbo significa reactivación económica. Reactivación económica significa buscar o conseguir más producción, producir más. Significa conseguir más inversiones y significa también generar más empleo y más ventas. Les ruego tener en consideración a quienes nos escuchan, sobre todo por los medios de la Asamblea, que supongo que son muchos, tomar en consideración esos aspectos. Reactivación económica, más allá de que le completemos poniéndole el fortalecimiento de la dolarización y la modernización de las finanzas públicas. Lo que necesita el país, porque estamos en crisis, es reactivación económica y eso va a llevar al fortalecimiento de la dolarización. De eso se trata. Entonces, vuelvo a repetir, producir más significa más inversiones y significa generar empleos y tener más ventas, señores. El presidente Moreno debe recordar, y si él no lo recuerda, nosotros tenemos que ser los encargados de repetirle todos los días que para llegar a la presidencia le ofreció al pueblo ecuatoriano la generación de 250,000 nuevas plazas de empleo cada año, señores. Que multiplicado por 4, ¿alguien sabe aquí de aritmética? Significa 1.000.000 de empleos. Ya saben de dónde salió esa propuesta, 1.000.000 de empleos. Después el licenciado Moreno dijo que no era lo mismo, pero 250,000, quedémonos con la del año. 250,000 plazas nuevas de empleo cada año, señores. Van 6 meses. Lo que necesitaba el país entonces es reactivación económica. Pero ¿saben qué? Mientras el presidente buscaba alimentar su popularidad, mientras el presidente jugaba a entretenernos con una consulta que de paso todos apoyamos, pero la consulta no resuelve los asuntos económicos y de eso tenemos que tener mucha claridad. Mientras el presidente nos mostraba una sonrisa diferente a la que estábamos acostumbrados y llamaba a un diálogo a los representantes de los sectores productivos y como complemento nos entretenía con esa novela rosa de se pelean los compadres y se dicen las verdades. Su equipo económico dejaba caer sobre la cabeza de los sectores productivos y por ende sobre el pueblo ecuatoriano, porque el sector productivo lo que hace es pasar los costos a los precios que paga la base, que pagan los más pobres. Dejaba caer lo que ha llamado el presidente de la Cámara de Comercio una paquetaza, precisamente en el periodo donde el comercio y las ventas tienen que ser estimuladas. Pero además, estos señores, con la habilidad que tienen siempre, le hacían una jugarreta al presidente de la República. Preparaban una ley de urgencia económica, tan
tan dañina que le obligó al presidente de la República a hacer el papelón y a pasar la vergüenza de reconocer que no había leído la ley y que no sabía qué era lo que su equipo económico le había hecho firmar para enviarlo a la Asamblea Nacional. Ese tipo de cosas los ecuatorianos no podemos perdonar y no podemos olvidar, porque el mensaje del presidente Moreno es que la economía no está entre sus prioridades, que las necesidades y aspiraciones de 6 millones de ecuatorianos que están en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad, esperando un empleo digno, un empleo pleno, no está entre las prioridades del presidente. Y esta Asamblea está en la obligación, ahora, en el tratamiento de esta ley, de ser suficientemente críticos, no para maquillar la ley, no para recomponer tratando de vender solamente la idea de que sí estamos preparando una ley de urgencia económica para engañar al pueblo ecuatoriano de esa manera y crearle un espejismo. Nosotros estamos en la obligación de decirle al pueblo ecuatoriano la verdad. Es cierto que la Comisión ha hecho el esfuerzo de mejorar, señores, la ley, no de establecer cambios en el manejo económico. Mejorar una ley que era tan terrible que tenía elementos de retroceso. Lo que hace simplemente la Comisión al mejorar algunos temas es traerlo nuevamente a la realidad. Eso no significa reactivar ni cambiar, significa simplemente mejorar. Y esta ley mejorada, ni mejorado su título, tampoco es lo que necesita la economía del país para ser reactivada. Porque en esencia sigue siendo una ley de recaudación, porque en esencia esta ley, en vez de modernizar la administración financiera, lo que hace es concentrar el poder en determinadas funciones y autoridades, que como estamos ya en época cercana a la Navidad, ellos mismos se obsequiaron determinados poderes discrecionales. Y estamos hablando del Ministerio de Finanzas, del SRI, de la SENAE, que establecieron una serie de mecanismos que les permite y les facilite, primero, seguir metiendo la mano en el bolsillo de los ecuatorianos cada vez que el hueco fiscal así lo requiera. Y segundo, porque les permite cubrirse de algunas acciones administrativas que ya han ejecutado y buscan encubrir a través de la legalización de determinados aspectos. Pero también porque dejan abiertos mecanismos institucionales para hacer uso del dinero de los depositantes. Y eso es muy serio. La pregunta a la comisión de la cual yo soy parte y también a los señores asambleístas, si ustedes leen en detalle, más allá del PowerPoint, espero que no seamos una comisión del PowerPoint también, más allá del PowerPoint, si nosotros analizamos el esquema que nos presenta la comisión o la ley original tal como la mandaron del equipo económico, yo les pregunto, ¿reactiva la economía? No. ¿Mejora la producción? ¿Aumenta la producción? No. ¿Va a traer las inversiones? No, porque lo que va a generar es mayor desconfianza en el país. Lo que va a alimentar precisamente es la inseguridad jurídica, porque le deja discrecionalidad a las autoridades y a las instituciones. ¿Va a generar algo de los 250.000 plazas nuevas de empleo que el presidente Moreno está obligado a concederle al pueblo ecuatoriano? No. ¿Mantiene sus mecanismos de recaudación? Sí, porque el impuesto a la renta para las empresas medianas y grandes se mantiene, ese dinero que debe servir para reinvertírselo. Porque mantiene el castigo sobre el 13º sueldo, cargándole un impuesto más. Y porque castiga a los ecuatorianos porque quieren hacer uso de su propio dinero retirándolo de los bancos. Por responsabilidad debemos devolverle al presidente Moreno esa ley para que envíe una que respete, que valga la pena y que haga con la economía aquello que se merece, reactivarla. Muchas gracias.